respetables profesionales del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Hoy nos encontramos en la recta final del Diplomado Cultura, Ética, Probidad y Control Gubernamental, en donde hoy pues cerramos con el módulo número 7 titulado Ética, Transparencia y Prevención contra la Corrupción. Esto en el marco del bicentenario de la independencia pues, de Guatemala. Nuestra institución ha declarado el año 2021 como el año de la ética y la probidad, con el más sincero agradecimiento al señor Contralor, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, y por supuesto a las autoridades de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental por haber facilitado los espacios y creado las condiciones para llevar a cabo este evento. Enviamos un cordial saludo a la autoridad que nos acompaña esta tarde, el licenciado Arnaldo Jorge Vázquez, subdirector de la Dirección de Formación y Capacitación, a quien agradecemos su compañía en esta sala. Por favor, no olviden registrar su asistencia en el formulario que estará circulando a través del chat de esta actividad. Muy importante recordarles que el llenado de este formulario tiene 2 puntos válidos para este módulo y, por supuesto, invitados al finalizar para que puedan llenar la encuesta de evaluación y donde ustedes tengan el espacio para poder indicarnos de qué manera podemos ir mejorando nuestros eventos. Derivado al tipo de actividad que estamos llevando a cabo esta tarde, es de recordarles que al finalizar de forma ordenada vamos a tener un espacio en donde ustedes podrán interactuar con el expositor invitado, levantando la mano virtual y externando su interrogante. Así que vamos a dar paso a presentar al respetable expositor invitado de esta tarde, y es el doctor Aníbal González Dubón, a quien me permito presentar y leer parte de su hoja de vida. Él es abogado y notario, administrador de empresas, magíster en Derecho Mercantil con distinción cum laude, doctor en Derecho Constitucional con distinción summa cum laude y doctor en Derecho, también con distinción cum laude. Dentro de su trayectoria profesional, resalta que ha sido abogado litigante de toda clase de litigios en los tribunales de justicia de Guatemala, consultor independiente en asuntos jurídicos y notariales de toda índole. Ha sido consultor del Estado, asesor en el Departamento Jurídico de la Secretaría de Bienestar Social, asesor jurídico en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, también asesor en el Departamento Jurídico Laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, también dentro de Secretaría de la Inteligencia Estratégica del Estado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Contraloría General de Cuentas, nuevamente como asesor jurídico y de capacitación. Así que es un verdadero gusto poder compartir este espacio nuevamente con el doctor González Dubón, a quien pues amablemente le cedo el uso de la cámara y el micrófono. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes a esta charla que tenemos de manera tan agradable el día de hoy. Quiero agradecer a todos los profesionales de la Dirección de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas, porque gracias a ellos podemos tener estos intercambios culturales, y también al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, porque gracias a la política de apertura educativa de su periodo tenemos también la oportunidad de platicar de estos temas. Bien, en el tema de transparencia y corrupción tenemos hoy en el ámbito que a mí me compete el análisis de 2 leyes que tienen que ver, la primera con la transparencia en la gestión gubernamental y la segunda con la corrupción. Vamos a tomarnos un minuto para compartir pantalla y enseguida empezamos a platicar. Gracias, doctor González. Solo para comentarle que de momento aún no lo vemos, por lo que le invitamos a que pueda activar su cámara. Fíjese, mi estimada licenciada, que la tengo activada. No sé por qué razón no me ven. Pero quisiera ver si tienen a la vista la pantalla, la presentación.
presentación, si son tan amables de confirmarme. Es correcto, doctor. Si tenemos a la vista la presentación, entonces pues adelante. Perfecto. Bien, entonces tenemos el día de hoy el análisis de dos instrumentos normativos que tienen que ver, el primero con la transparencia en la gestión gubernamental y el segundo con la corrupción. Vamos a tratar de entonces hacer un análisis sucinto de estos dos instrumentos normativos para que podamos proceder a determinar situaciones de aplicabilidad y de utilidad en materia de transparencia y corrupción. Vamos a empezar primero por la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene que ver con el derecho a la información pública. Entonces, la inmediatez en el traspaso de la información demuestra que en la práctica la inexistencia de las fronteras en los términos políticos que se conocían hasta hoy han desaparecido. Toda persona tiene derecho a la información, a acceder a cualquier registro de datos, sea público o privado, pero para tomar conocimiento de los mismos y en caso de existir falsedad, manipulación o discriminación, es necesario contar con un medio legal expedito y urgente que le va a permitir tener acceso sin más limitaciones que las que establezca la ley a la información registrada. Entonces, ese derecho a la información tiene que ver con varios ámbitos. Uno es el habeas data, que es un derecho de reciente creación, más o menos en los años 70 del siglo XX, y que se encuentra consagrado en algunas constituciones. Y una de las características de esta institución es precisamente proteger el derecho de acceso a la información pública. Entonces, uno de los objetivos principales de la habeas data es conservar el denominado principio de la política de apertura, por medio del cual se garantiza a través de la transparencia de la acción de la administración pública o privada respecto de los procedimientos y prácticas concernientes al procesamiento de datos personales. Por ello deben ser de conocimiento público la existencia, fines, usos y métodos de operación de los registros de datos personales. Ahora, el otro ámbito del derecho a la información es el derecho de acceso a la información pública, es decir, a la información de la gestión gubernamental. Esto tuvo que ver con la evolución que tuvieron los medios de comunicación e información durante el siglo XX, con la invención del telégrafo, el teléfono, la radio, cine, televisión, hasta llegar a las computadoras. Y el Internet y toda esta tecnología amplió y modificó la capacidad de los seres humanos de comunicarse. Entonces, este avance tecnológico hizo necesario reformular la concepción original de la libertad de expresión, que protegía principalmente al emisor de la información, o sea, a la persona que expresa sus ideas y pensamientos frente a la eventual intervención de un tercero, que puede ser una autoridad o persona que pretendía impedírselo, para ampliar su ámbito de protección también a los receptores de la información. Y entonces este derecho a la información adquiere así un nuevo alcance. El derecho a la información es la libertad de expresión, es decir, es un derecho subyacente al derecho de libertad de expresión que amplía su ámbito para perfeccionarse, para definir facultades que hagan esa información realmente efectiva, para incorporar aspectos de la evolución científica y cultural de nuestros días y que es indispensable tener en cuenta para fortalecer y garantizar a la sociedad información veraz y oportuna como elemento indispensable del Estado democrático y plural. Para explicar esta evolución se establece un modelo de círculos concéntricos en el que en un primer círculo se encuentra la libertad de pensamiento, en un segundo círculo que engloba al primero se contiene la libertad de expresión y en un tercer círculo se encuentra la libertad de imprenta y en un cuarto círculo más amplio que engloba a los otros tres se encontraría el derecho a la información.
El derecho a la información, en tanto derecho humano fundamental, que se encuentra reconocido en varios tratados internacionales, obliga a los estados que los han suscrito y ratificado y por lo tanto forman parte de su derecho interno. Asimismo, la mayor parte de las constituciones de los estados contemporáneos consagran el derecho a la información en sus catálogos de derechos. Se trata entonces de un derecho de las personas frente al Estado y que éste no puede violar. En caso de una violación por parte del Estado, la persona tiene una competencia específica para su protección, que en el caso del Estado guatemalteco se configura a través del juicio de amparo. El Estado no solo tiene obligación de respetar el derecho de acceso a la información pública, sino la obligación positiva de garantizar a las personas el acceso a la información en aras de proteger el interés individual y el interés social para garantizar el pluralismo ideológico de la sociedad. El derecho a la información contempla la obligación del Estado para tutelarla, asumiendo la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad sea veraz y refleje la realidad y además tenga un contenido que le permita una participación informada en la atención de los problemas sociales. El derecho de acceso a la información pública se encuentra regulado en algunos instrumentos, tanto internacionales como nacionales. Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido algunos procedimientos sobre el tema del derecho a la información, específicamente en las sentencias de estos dos casos, el de Guerrilla de Araguaia contra Brasil y el Claude Reyes contra Chile, en sentencias de fecha 24 de noviembre de 2010 y 19 de septiembre de 2006. La Corte Interamericana ha señalado que quien accede a la información bajo control del Estado tiene derecho a divulgar la información en forma tal que circule en la sociedad para que ésta pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la información comparte entonces las dimensiones individual y social del derecho a la libertad de expresión, las cuales deberán ser garantizadas simultáneamente por el Estado. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha manifestado también que el derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y los órganos autónomos de todos los niveles de gobierno. También vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios públicos o ejecuten en nombre del Estado recursos públicos. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública manifiesta lo siguiente: que el acceso a la información es un derecho humano fundamental del hombre y una condición para todas las sociedades democráticas. Que el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. El derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de la información, que las excepciones al derecho de acceso a la información deberán ser claras y específicamente establecidas por la ley, y que aún en la ausencia de una petición específica, los órganos públicos deberán divulgar
información sobre sus funciones de forma regular y proactiva, de manera que se asegure que la información sea accesible y comprensible. El proceso para solicitar información deberá regirse por reglas justas y no discriminatorias que establezcan plazos claros y razonables, que provean de asistencia para aquel que solicite la información, que aseguren el acceso gratuito o con un costo que no exceda el costo de reproducción de los documentos y que impongan a los órganos públicos la justificación del rechazo a una solicitud de acceso, dando las razones específicas de la negativa. Que toda persona deberá tener derecho de recurrir cualquier negativa u obstrucción al acceso a la información ante una instancia administrativa y de apelar las decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de justicia. Que toda persona que intencionalmente niegue u obstruya el acceso a la información violando las reglas establecidas en la ley deberá estar sujeta a sanción. El sistema constitucional guatemalteco le reconoce a los habitantes del país en forma expresa e implícita una serie de derechos fundamentales y entre esos derechos se encuentra el de acceso a la información pública. Entonces, este derecho es considerado como un derecho vinculado en forma muy estrecha al ejercicio de la libertad de expresión. El derecho de acceso a la información está consagrado, además de los instrumentos normativos de derechos humanos que ya citamos, en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 30, 31 y 35, inciso 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento. Es la regulación internacional y nacional del derecho de acceso a la información. Ahora, la regulación legal del derecho de acceso a la información pública en Guatemala se encuentra en la Ley de Acceso a la Información Pública. El 23 de septiembre de 2008, el Congreso de la República de Guatemala sancionó el decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en el Diario de Centroamérica el 23 de octubre del mismo año. De conformidad con el artículo 72 de la ley referida, esta entró en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial. La entrada en vigencia de este decreto constituyó un gran avance para fomentar y fortalecer la búsqueda de transparencia en la función pública, el combate a la cultura de la opacidad, la necesidad de participación ciudadana en la vida y en los asuntos públicos, la responsabilidad de la administración pública y en términos generales una importante herramienta con miras a la consolidación de la vida democrática y republicana del país. Este cuerpo normativo atribuye al Procurador de los Derechos Humanos la calidad de autoridad reguladora en esta materia y además por su naturaleza de derecho fundamental, este tema corresponde al mandato constitucionalmente establecido a el Procurador de los Derechos Humanos, que es reconocido como comisionado del Congreso de la República. El derecho humano de libre acceso a la información o el derecho a conocer o a saber parte del principio de que la información pertenece a los ciudadanos. Es pública por principio y le corresponde al Estado, a través de sus instituciones, el adecuado manejo para su disponibilidad y transparencia. Este derecho le permite a la población un mejor nivel de toma de decisiones al contar con información veraz, accesible, certera y oportuna.
Esencialmente, el contenido de la ley puede dividirse en dos partes: el procedimiento de información pública y el procedimiento de habeas data. Pero acá vamos a tratar únicamente el primero por su inmediata y esencial conexión con el tema de la transparencia y la prevención de la corrupción. En el artículo 1 de la ley se establece el objeto de la misma. Entre otros, es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la ley. Garantizar a toda persona individual el derecho a reconocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales y las actuaciones de los mismos. Garantizar la transparencia en la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública. Estos tres objetivos señalados están íntimamente relacionados con el habeas data, principalmente en aquellos sistemas u órdenes jurídicos que lo reconocen como una garantía personal. En el artículo 3 de la ley se reconocen los principios que la inspiran, que son la máxima publicidad, la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, la gratuidad en el acceso a la información pública y la sencillez y celeridad de procedimiento. La ley, con el fin de unificar su interpretación en su artículo 9, hace alguna división de los datos o de la información. Divide entre datos personales, que son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas e identificables, en datos sensibles o datos personales sensibles, que se refieren a características físicas o morales de las personas, a hechos o circunstancias de su vida privada, y a situaciones que solo las personas deberían conocer, porque no se pueden divulgar sin su permiso. Algunas situaciones bastante sensibles, como origen, hábitos personales, vida privada, creencias, opiniones políticas, etc. Esos son datos sensibles de las personas que solo pueden ser divulgados con su permiso. Y el derecho de acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona para tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados y descritos en la ley, en los términos y condiciones que ésta establece. Por información pública se entiende la información en poder de los sujetos obligados contenida en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico, y que no sea confidencial ni estar clasificado o temporalmente reservado. Y por habeas data, pues entendemos la garantía de toda persona de ejercer un derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros y cualquier otra información, y también le da derecho a que esa información no solo se proteja, sino se corrija, se rectifique o se actualice. Digamos, lo que nos interesa en este momento es la parte del acceso a la información pública o a la información de la gestión estatal.
El artículo 6 de la ley define a los sujetos obligados de la siguiente manera. Dice, toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, y esas personas no solo deben existir jurídicamente, sino que además deben cumplir con los siguientes requisitos. Dice, manejar, administrar o ejecutar recursos públicos, bienes del Estado o realizar actos de la administración pública en general. Entonces, estos sujetos obligados tienen el deber jurídico de proporcionar la información pública que se les solicite por parte de cualquier persona. Además, los sujetos obligados deberán actualizar su información cada 30 días en un portal electrónico que todos los entes del Estado tienen ya. Y la ley define qué información es la que tienen que mantener ellos actualizada cada 30 días en ese portal. En perjuicio de esto, el artículo 10 de la ley impone a los sujetos obligados el deber jurídico de mantener actualizada y disponible de oficio un mínimo de información taxativamente regulada en la ley, la cual podrá ser consultada directamente o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado. Los artículos 19 y 20 de la ley imponen a los sujetos obligados el deber jurídico de constituir una unidad de información pública, o sea, una oficina de información pública, cuyas funciones principales serán las de ejecutar el procedimiento ante cualquier solicitud de información presentada por cualquier persona. Claro que, digamos, no toda la información se puede proveer. Hay limitaciones a la obtención de información por parte de los sujetos obligados. Pero esa limitación sí tiene que estar taxativamente regulada en la ley. De lo contrario, no puede argumentarse ningún otro límite que no esté contemplado en la ley. Y la ley establece esencialmente dos tipos de límites para la obtención de información pública: la información confidencial y la información reservada. Esto con fundamento en lo establecido en los artículos del 21 al 29 de la ley que se analiza. En este sentido, también el artículo 30 de la Constitución Política restringe el derecho a obtener información pública en los siguientes casos: cuando se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y cuando se trate de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. El artículo 22 de la ley establece un listado taxativo de la información confidencial. En primer lugar, está la expresamente definida en el artículo 24 de la Constitución Política, y esta se refiere a los libros, la correspondencia, los documentos, las conversaciones telefónicas y las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y de otros productos de la tecnología moderna, la información fiscal y la información contable de personas particulares. Expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la información calificada como secreto profesional, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, los datos sensibles o personales sensibles que solo pueden ser conocidos por el titular del derecho, la información de particulares recibida por el sujeto obligado en garantía de confianza. Según lo establece el mismo artículo 22, el fundamento de la clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular que solicita la información al resolver en sentido negativo o resolver el acceso parcial a la información solicitada. De manera general, alguna solicitud de información pública proveniente de cualquier persona.
El artículo 23 de la ley establece también un listado taxativo de la información clasificada como reservada. Dicha clasificación deberá, valga la redundancia, clasificarse mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, la que deberá ser publicada en el Diario de Centroamérica. Entonces, aquí lo que sucede es que la máxima autoridad del sujeto obligado, o sea, un ministerio, una secretaría, una dirección o una entidad autónoma o descentralizada, debe emitir una resolución clasificando en reserva esa información, y esa resolución debe ser publicada en el Diario de Centroamérica para que las personas puedan estar informadas de la reserva de dicha información. Al tenor del artículo 24 de la ley, no podrá clasificarse como confidencial ni como reservada la información concerniente a las investigaciones de violaciones a derechos fundamentales o a delitos de lesa humanidad. Y, por supuesto, la información no puede negársele a los órganos jurisdiccionales. Es decir, cuando un juez competente emita una orden al sujeto obligado de proporcionarle la información. A tenor de lo que establece el artículo 27 de la ley, la información reservada dejará de tener tal calidad cuando sucedan cualquiera de las tres siguientes situaciones. Si hubiera transcurrido el periodo de reserva, que no será mayor de 7 años contados a partir de la fecha de su clasificación. Que dejaran de existir las razones que fundamentan su clasificación como información pública reservada o por resolución de un órgano judicial o autoridad judicial competente. Claro que ese periodo de reserva se puede ampliar. El periodo de reserva, al tenor de lo que establece el artículo 28 de la ley, cuando persistan las causas que hubieran dado origen a la clasificación de información reservada, puede ampliarse hasta por 5 años más de los 7 precedentes. Es decir, el plazo de reserva no podría exceder de 12 años, o sea, sería el tiempo total de clasificación. En este caso, este mismo artículo establece la procedencia del recurso de revisión, es decir, que si la máxima autoridad del sujeto obligado decide ampliar por 5 años más el plazo de reserva, cualquier persona interesada puede interponer contra esa resolución un recurso de revisión. Y entonces la ley establece un procedimiento para tramitar la solicitud de el acceso a la información pública hasta llegar a su finalización, sea porque se le entrega la información solicitada a la persona interesada, sea porque se le deniega o sea solo porque se le entrega parcialmente. Vamos a ver entonces ese procedimiento. Inicia por la solicitud que está regulada en los artículos 38 y 41 de la ley. El interesado puede solicitar al sujeto obligado a través de la unidad de información pública, aquella en la cual esté interesado mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica. La solicitud deberá comprender identificación del sujeto obligado a quien se dirija, identificación del solicitante e identificación clara y precisa de la información que se solicita. No es necesario ni lo puede exigir el sujeto obligado las razones por las cuales la persona solicita la información pública. Es decir, no le pueden preguntar a la persona por qué está solicitando la información ni para qué la quiere. Eso la ley lo prohíbe, no es de incumbencia del sujeto obligado. Obviamente esa solicitud tiene que tener una respuesta. Está regulada en los artículos del 42 al 45 de la ley.
La unidad de información del sujeto obligado debe emitir resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de información pública en alguno de los sentidos siguientes. Primero, entregando la información solicitada. O segundo, notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro de un plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o no haya subsanado las omisiones que le hubieran sido señaladas. Es decir, cuando la solicitud conlleve errores o no esté claro qué es la información o cuáles son los documentos que está solicitando la persona, entonces se le emite una resolución intermedia, una resolución interlocutoria para que haga las aclaraciones o subsane las omisiones y se le da un plazo para subsanarlas. Obviamente, si no las subsana en el plazo, pues no será posible cumplir con entregarle la información. O tercero, notificando la negativa de la información total o parcialmente cuando se tratare de la considerada como reservada o confidencial. O cuarto, expresando la inexistencia de la información. Es de alguna manera, diría yo, bastante frecuente que las personas que solicitan información se equivoquen de sujeto obligado, es decir, vayan a pedir la información al lugar equivocado, a la oficina equivocada, ¿verdad? En ese caso, pues no cabe más que denegar la petición, pero con la aclaración de que la información solicitada no se encuentra en esa dependencia. Al tenor del artículo 43 de la ley, el tiempo de respuesta de 10 días se puede ampliar hasta 10 días más, o sea, el doble, cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, debiendo notificar tal ampliación del plazo al interesado. Si el sujeto obligado no diera respuesta en el plazo fijado por la ley, entonces queda obligado a otorgar la información en un periodo no mayor de 10 días posteriores al vencimiento del plazo, sin costo alguno y sin que nadie solicitud de parte interesada. El artículo 45 de la ley establece que sobre toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución escrita y que la información se proporcione en el estado en que se encuentre y no comprende el procesamiento de la misma ni presentarla conforme al interés del solicitante. Porque hay algunas personas que piden la información procesada, ¿verdad? Es decir, clasificada en cuadros, en gráficas, en orden cronológico. No hay obligación de hacerlo así. La información se proporciona en el estado en que se encuentra, sin que haya obligación de presentarla a gusto del solicitante. El solicitante a quien se le hubiera negado la información o invocado la la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal el recurso de revisión ante la máxima autoridad de la entidad dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación, así lo regula el artículo 54 de la ley. Y el recurso de revisión también procede no solo en este caso, sino en los casos siguientes. Pues vamos a ver en este momento. Cuando el sujeto obligado no entrega al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en un formato incomprensible. Cuando el sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales. Cuando el solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud. En caso de falta de respuesta por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada y en cualquier otro caso específicamente estipulado en la ley. La estructura del recurso de revisión es la siguiente y está regulada en el artículo 57 de la ley.
Debe tener el recurso de exhibición o debe contener el nombre de la dependencia o entidad ante la que se presentó la solicitud, el nombre del recurrente o del tercer interesado si lo hay, así como el domicilio, el lugar o medio que señale para recibir notificaciones, la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado, el acto que se recurre y los puntos petitorios y los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la máxima autoridad. Al tenor de los artículos 58, 59 y 60 de la ley, interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los 5 días siguientes. ¿Qué puede resolver la máxima autoridad sobre el recurso de revisión? Podrá confirmar la resolución de la unidad de información o revocar o modificar las decisiones de la unidad de información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma o las modificaciones, correcciones y supresiones a los datos personales sensibles solicitados. La resolución del recurso de revisión deberá constar por escrito y establecer un plazo para el cumplimiento cuando ordene algo y los procedimientos para asegurar la ejecución de lo ordenado. Emitida la resolución del recurso de revisión, esta en su caso establecerá el plazo de 5 días al obligado para que le dé cumplimiento al ordenado bajo el procedimiento de certificar lo conducente a un órgano jurisdiccional competente. Votado el procedimiento de revisión, se va a tener por concluida la fase administrativa, pudiendo el interesado interponer acción de amparo a efecto de hacer prevalecer su derecho constitucional sin perjuicio de cualquier acción legal de otra índole. La ley de acceso a la información pública le da intervención al procurador de los derechos humanos. Al tenor de los artículos del 46 al 50 de la ley, el derecho de acceso a la información está protegido por el procurador de los derechos humanos en los términos que establece la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. El PDH tiene atribuciones en materia de acceso a la información pública que le confieren los artículos 13 y 14 y demás artículos aplicables de esta ley. Y en resumen se refieren a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, específicamente a la vigilancia del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Los sujetos obligados deberán presentar anualmente antes de finalizar el mes de enero de cada año al Procurador de los Derechos Humanos un informe sobre el cumplimiento de los aspectos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, pudiendo el Procurador solicitar la ampliación de ese informe por los motivos que considere necesarios. La información la puede trasladar el PDH al Congreso de la República dentro de su informe anual y también las recomendaciones pertinentes y su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados, que es un programa permanente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Qué sanciones impone la Ley de Acceso a la Información Pública? Bueno, impone 2 clases de sanciones. Impone sanciones administrativas, las cuales se pueden imponer de acuerdo a lo que establece la Ley de Servicio Civil. Obviamente son para los funcionarios de los sujetos obligados. Y también impone sanciones penales contenidas en las figuras delictivas que crea la Ley de Acceso a la Información Pública. En cuanto a las figuras delictivas y sus sanciones, estas se encuentran reguladas
en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la ley, y de forma sucinta las explicamos a continuación. Estos son los delitos y sus sanciones. Comercialización de datos personales, sancionado con prisión de 5 a 8 años, multa de 50,000 a 100,000 quetzales y comiso de objetos o instrumentos del delito. Alteración o destrucción de información en archivos, sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50 a 100,000 quetzales. Retención de información, sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Revelación de información confidencial o reservada, sancionado con prisión de 5 a 8 años, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Y ese es entonces, en esencia, el contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública en cuanto a la parte del derecho de acceso a la información pública. Y luego tenemos este otro instrumento normativo que se llama Ley contra la Corrupción. Acá, en realidad, yo creo que, a mi juicio, el legislativo cometió un error al titularla de esa manera, porque no es una ley contra la corrupción. O sea, no contiene, digamos, instituciones sustantivas ni adjetivas contra la corrupción. Esta llamada ley contra la corrupción, o mal llamada ley contra la corrupción, a mi juicio, lo único que es varias reformas de leyes ya preexistentes. Reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y entonces en realidad no es ninguna ley contra la corrupción. Lo que tiene nada más son reformas a leyes que ya existían, es decir, reformas ampliando las penas a ciertos delitos o creando nuevas figuras delictivas. Vamos a ver. La Ley contra la Corrupción, decreto 31/2012 del Congreso de la República, es en realidad un decreto de reformas a las siguientes leyes de la República: el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es decir, eso es lo que contiene la ley. Son simplemente reformas a estas tres leyes, pero no tiene ningún contenido material ni adjetivo en cuanto a la corrupción. Esta ley fue decretada por el Congreso de la República el 30 de octubre del año 2012, sancionada y promulgada por el presidente de la República el 20 de noviembre del mismo año, y según el tenor de su artículo 47, entró en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario de Centroamérica. La denominada Ley contra la Corrupción no regula ninguna situación a la que pudiera denominarse novedosa o que contenga procedimiento alguno en materia de prevención, corrección, eliminación o atenuación de la corrupción. No, simplemente se limita a reformar las tres leyes citadas con énfasis en reformas y adiciones al Código Penal en el sentido de agravar las penas relativas a algunos delitos y a introducir algunas figuras delictivas en relación a los delitos relacionados con la actuación de los funcionarios públicos. Eso es todo el contenido de la ley, no hay ningún aporte novedoso ni creación de nuevas instituciones contra la corrupción. A nuestro juicio, no era necesario bautizar las reformas legislativas con un nombre tan rimbombante como Ley contra la Corrupción. Hubiera bastado con que el Congreso de la República, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 171, inciso A de la Constitución Política de la República, reformase las leyes citadas por medio de un decreto legislativo de reformas, porque el título de la ley confunde al lector incauto. Las reformas a algunas leyes no constituyen el cuerpo de ninguna ley contra la corrupción.
Claro, la experiencia en la búsqueda de desincentivos contra la comisión de algunos delitos nos dice que el hacer más graves las sanciones por sí mismo no desincentiva la conducta delictiva. La sanción debe estar acompañada por una cultura cultural, social, ética y una organización logística fuerte y sobre todo con voluntad política para hacer eficaz el combate al delito, el cual debe ser en esencia preventivo, porque cuando la lesión al bien jurídico tutelado ya se realizó, el Estado llega tarde en relación a la prevención y lo único que le queda es la corrección, para lo cual incurre en altos costos, no solo económicos, sino sociales. Algunos países en Sudamérica, no recuerdo bien si fue Ecuador y El Salvador recientemente, han emitido decretos legislativos en cuanto a que declaran que los delitos contra la corrupción son imprescriptibles, es decir, que no prescriben. A mi juicio eso es un camino peligroso porque, por ejemplo, no se puede declarar imprescriptible delitos contra la corrupción cuya gravedad es menor que el asesinato, que el homicidio, que la violación, porque el asesinato, el homicidio y la violación sí prescriben. Entonces, si esos delitos que son más graves tienen prescripción, declarar imprescriptibles los delitos contra la corrupción solamente es una estrategia política que ni la va a eliminar, sino que además puede ser utilizada como arma antojadiza contra los enemigos políticos. Por otro lado, atenta contra los derechos fundamentales porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha dicho que solo los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En resumen, para saber el contenido de la mal denominada, a mi juicio, ley contra la corrupción, basta leer el Código Penal y las leyes de extinción de dominio y contra la delincuencia organizada que fueron objeto de reformas por medio del referido decreto. Pues en sí mismo no nos dice nada acerca de la corrupción y pues esa no es el objeto de la presente discusión. Sin embargo, lo que sí vamos a ver de manera sucinta son las nuevas figuras delictivas que introduce esta llamada, mal llamada ley contra la corrupción, lo que quizás sea lo más interesante de saber sobre esas leyes que en realidad no es ley, sino reformas legislativas. Los nuevos tipos penales creados por medio de reformas legislativas al Código Penal de Guatemala en el decreto 31/2012 del Congreso de la República, titulado Ley contra la Corrupción, son el incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, la falsedad en la declaración jurada patrimonial, el cohecho pasivo transnacional, el peculado por uso, el enriquecimiento ilícito de particulares, el testaferrato, el tráfico de influencias, el cobro ilegal de comisiones y la obstaculización a la ley penal. Esas las reformas legislativas introducidas a las tres leyes descritas por esta ley contra la corrupción ya forman parte de esos cuerpos normativos, es decir, del Código Penal, de la Ley de Extinción de Dominio y de la Ley contra la Delincuencia Organizada, por lo que puede decirse que esa ley contra la corrupción, al haber introducido las reformas y ser parte de esas reformas, de esos cuerpos normativos, simplemente queda inoperante, más que en la referencia que se hace en cada cuerpo normativo de la fecha y del número de decreto de reforma. Así que en realidad la ley contra la corrupción deviene prácticamente inaplicable al haber pasado esas reformas legislativas a formar parte del Código Penal, de la Ley de Extinción de Dominio y de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Lo que se aplican son esas leyes, no la ley contra la corrupción. Entonces, estaríamos acá con, estaríamos acá con el análisis de estas dos leyes, la primera en relación a la transparencia en cuanto al acceso a la información pública y la segunda en relación
está este decreto de reformas al que se le denominó por razones que ignoro ley contra la corrupción. Así que los estimados participantes, si tienen dudas, preguntas o quieren realizar algún aporte, los escuchamos y son bienvenidos. Perfecto, pues agradecemos al doctor González por su participación en el desarrollo del módulo número 7, Ética, Transparencia y Prevención contra la Corrupción. Invitados para que puedan dejarnos su opinión llenando el formulario de evaluación, el cual ya se encuentra también circulando en el chat de esta actividad. Pues bien, ya lo indicaba el doctor González, de forma ordenada podemos levantar la mano virtual y externar nuestra interrogante, así que pues ya tenemos al profesional Hugo Soch. Bienvenido, licenciado Hugo, el espacio es todo suyo. Buenas noches, mucho gusto. Mi pregunta es con respecto a la ley de acceso a la información. Uno como ciudadano solicita la información a alguna dependencia. A uno le limitan lo que puede hacer con dicha información, lógicamente que no va a ser uno cosas que está fuera de la ley, ¿verdad? Pero ¿hay alguna limitación para No, uno como ciudadano? en Gracias. en la ley ninguna. Bien. No sé si alguien más quiere participar. Por ahí hay alguien. Juan Carlos Carica, adelante, el espacio es todo suyo. Buenas noches. Solamente he visto que las gestiones que se hacen en las municipalidades, cuando no esté estipulado o alguna a un costo de árbitro, van a un proceso de como consejo municipal. Entonces estos plazos son muy tardados, pero ¿existe un procedimiento o qué proceso podría hacerse para poder agilizar que estos tiempos sean más cortos y que se pueda resolver al ciudadano? Mire, los tiempos, los plazos del procedimiento están establecidos en la ley. Que el sujeto obligado eh, se pase de esos plazos para poder cumplir, eso ya no sería un problema atribuible a la ley, sino a la desobediencia del funcionario obligado a resolver. Pero la ley establece que si no resuelven en el tiempo estipulado, que son los 10 días, tiene derecho a interponer el recurso de revisión para que lo resuelva la máxima autoridad del sujeto obligado. Ese es el procedimiento. Claro, digamos, la mora en la resolución, eso es un defecto terrible que tenemos en todas las entidades, incluso en materia judicial. Lamentablemente es un vicio que no se ha podido corregir hasta hoy, pero sí la ley prevé que si pasan los 10 días y el interesado no tiene ninguna resolución de su petición, puede plantear recurso de revisión. No sé si alguien más quiere participar. Pues de momento, sí creo que ya no tenemos pues más manitas levantadas. Y pues le agradecemos, doctor González, su participación nuevamente en esta última sesión. Y pues quiero externar mi reconocimiento y agradecimiento a los distinguidos licenciados que estuvieron participando, licenciado José Con, Axel Miranda, Leonel Quemé, Julio Orellana, licenciado Arnaldo Vázquez, Alejandro Román, Carlos Orozco, Julio Cruz, la licenciada Linda Galván y por supuesto a su persona, doctor Aníbal González. Y quien clausura este evento es el distinguido licenciado Arnaldo Jorge Vázquez, subdirector de la Dirección de Formación y Capacitación, a quien gustosamente cedo el uso del micrófono. Adelante, licenciado Vázquez. Gracias, licenciada Eunice. Pues llegamos ya al último día. En nombre del señor Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez,
pues me es grato clausurar esta última sesión en videoconferencias en este diplomado en concordancia, Contraloría General de Cuentas, Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Quiero agradecer muy especialmente al aula virtual, a los moderadores de la Dirección de Formación y Capacitación de la Contraloría General de Cuentas, a todos los capacitadores que sin ningún interés transmitieron sus conocimientos a lo largo de este curso, pero quiero agradecer, yo creo de manera todavía más especial, la participación de ustedes. Una segunda corte bastante rica en asistencia y bastante rica en las actividades que estuvieron llevando en estas últimas sesiones, en este plazo, en este tiempo que estuvimos, en el que yo fui tutor. Tuve el honor de estar con ustedes y de verdad que es un honor poder clausurar representando al señor Contralor. Nos vemos en una próxima actividad. Estén pendientes del portal de contraloría.go.gt, en donde tendremos a su disposición diversos cursos. Hasta la próxima.